El siguiente vídeo corresponde a la serie Guía de lectura de Cumbres Borrascosas. Este libro no es difícil, es que está diseñado para que te pierdas. En este recorrido de la guía de lectura de Cumbres Borrascosas, hemos descubierto el mapa oculto, la verdad sobre Heathcliff, el lenguaje clave de Cumbres Borrascosas, todos los aspectos formales de la obra. Ahora abordaremos sus aspectos psicológicos, los más profundos y significativos. Ahora vamos a descubrir algo asombroso. Vamos a hacer un análisis objetivo, como hasta ahora, de las dos caras de Heathcliff y de Catherine. Vamos a ver el perfil de Heathcliff. Va a ser la lectura literal, el filtro del relato dirigido a este lector victoriano. Bajo la superficie de las anotaciones del diario de Lodbrok, del relato oral de Nellie, Heathcliff es presentado al público victoriano de 1847 como un monstruo gótico bidimensional, un villano satánico que desafía toda moral cristiana y social. Nellie, al hilar su crónica, utiliza de manera sistemática un léxico de deshumanización absoluta. Desde el capítulo 4 lo define ante Lodbrok usando el pronombre neutro para objetos, ello, it. Cuando Heathcliff ejecuta su venganza, la criatura satura el texto con palabras del campo semántico del Averno. Lo llama demonio, engendro de las tinieblas. Sabe que el lector victoriano del siglo XIX, devoto y amante del orden, se escandalizará ante tales adjetivos. Por su parte, el aburrido Lodbrok, que se traga todo el chisme en el capítulo 1 sin escandalizarse ni hacer preguntas difíciles, dulcifica esa violencia en su diario llamándolos reserva natural o excentricidad de caballero solitario. Los narradores le sirven al público de 1847 la ración justa del morbo gótico y condena moral. Un malo de manual que disfruta con el dolor ajeno por pura maldad metafísica. Pero ¿qué ocurre si a este retrato eliminamos la manipulación, este marginado? Cuando limpiamos el texto de la condena moral que Nellie proyecta hacia el futuro lector y analizamos las frases, entre comillas, emerge la realidad. Heathcliff es el resultado clínico de un trauma sociolingüístico en el nivel rural. Primero, el despojo del idioma. En el diario infantil de Catherine del capítulo 3 descubrimos la pista clave. A Heathcliff se le negó la educación en una época donde la violencia en el campo era brutal y física. Pensemos que está hablando de la época de la regencia. Heathcliff lo degradó morfosintácticamente al estatus de un animal, prohibiéndole el uso de la palabra. Su silencio inicial no era maldad, era exclusión social y falta absoluta de herramientas lingüísticas. 2. La asimilación de la ley como arma. Descubrimos que Heathcliff madura y entiende cómo ha cambiado el poder en su propia época. Comprende que para destruir a los Earnshaw y a los Linton ya no basta con los puños o la violencia física georgiana. Ahora debe adoptar la sintaxis del abogado y el léxico de los contratos de la ciudad. Usa las herramientas de la civilización para ejecutar una venganza económica perfecta. Ahora veamos el perfil
de Katherine Hirsaf. La lectura literal, el filtro del retrato dirigido al lector victoriano. Al contar la historia, Nelly Dean mide las acciones de Katherine Hirsaf con una vara que encaja con lo que el público victoriano de 1847 espera de una mujer: decencia, sumisión y domesticidad. Como Katherine rompe ese molde, el lenguaje y los narradores la castiga ante los ojos del lector del futuro. En los capítulos 8 y 9, la criada la etiqueta constantemente con adjetivos demoledores para la sensibilidad burguesa: altiva, perversa, voluble, obstinada. Cuando Katherine cae enferma, la mente práctica de Nelly despacha clínicamente sus crisis, llamándolas teatrales o rabietas para salirse con la suya. Lodbrok, al transcribir esto, la encasilla en el cómodo cliché de la heroína romántica de folletín. La lectura literal le vende al lector victoriano que Katherine es la culpable directa de su propia tragedia por su falta de moralidad y por no saber conformarse con el decoro de su matrimonio con Edgar Linton. Hagamos ahora el retrato real, eliminando la manipulación. Al limpiar el texto de los reproches y mirar sus propias palabras directas de la época, descubrimos a una mujer que se asfixia al intentar meter su identidad en el corsé de las convenciones sociales. El diario del capítulo 3 demuestra que la unión de Katherine con Hinckley nació como una resistencia lingüística y física. Odiamos este sitio, nos vamos a escapar. Contra la tiranía familiar. Era una libertad salvaje, propia de los páramos de la regencia, ajena a las etiquetas y los salones. En su famosa confesión del capítulo 9, donde grita: «Nelly, yo soy Hinckley. Él está siempre, siempre en mi mente, no como un placer, como yo no soy un placer para mí misma, sino como mi propio ser». Aquí la gramática nos revela su verdadera fractura psíquica. Katherine intenta forzarse a hablar del lenguaje de la respetabilidad social, palabras como posición, dinero, respetabilidad, pero en cuanto se muda a la granja de los tordos, se da cuenta de que esa sofisticación la ahoga. Su mente y su cuerpo pertenecen a la era indómita de su infancia. En el capítulo 12, durante sus frases rotas: «Ábrela, déjame salir». Katherine no está simplemente loca, está experimentando el colapso físico de una mujer cuyo espíritu libre no cabe en una jaula moral de la granja. Al romper la sintaxis y arrancar las plumas de la almohada, Katherine rechaza conscientemente el decoro de su matrimonio. Prefiere morir y convertirse en un fantasma que vaga por el páramo antes que seguir fingiendo una vida domesticada. Ahora, para descubrir la verdad, vamos a adoptar la postura del narrador omnisciente, esa voz objetiva que lo ve todo, que no toma partido y que juzga con hechos y no con prejuicios. Vamos a separar de forma drástica la versión interesada de Nelly Dean frente a la realidad cruda que el espectador debe descubrir entre líneas. No vamos a camuflar nada. La crueldad, el egoísmo y la violencia de los protagonistas son reales e innegables. Primero, no tenemos acceso directo a Hinckley. Nunca, en ningún momento de la novela. Todo lo que sabemos de él nos llega a través de filtros sucesivos, cada uno de los cuales lo distorsiona a su manera. Primero Nelly, que lo cosifica y lo animaliza. Luego Lodbrok, que lo estereotipa dentro de los patrones del héroe byroniano que ha leído los libros. Luego Isabella, que primero lo idealiza y luego lo demoniza con igual falta de precisión. Luego el propio Hinckley, en los momentos en que habla directamente, pero un hombre que ha vivido lo que él ha vivido tampoco puede ser un testigo neutral de sí mismo. Sin embargo, entre todas estas capas de distorsión, en los huecos que los narradores dejan sin querer, en las contradicciones que no pueden resolver,
En los momentos en que la realidad de Hickly se cuela a pesar de todos los intentos de contenerla, emerge un ser de una complejidad y una coherencia internas extraordinaria. Lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo que Emily Brontë exige de su lector ideal: leer contra los narradores, rellenar los silencios, reconstruir al hombre que existe en los márgenes de la narración que intenta borrarlo. Hickly llega a la novela sin pasado conocido. El viejo Irsaf lo recoge de las calles de Liverpool. No tiene nombre, no tiene familia, no tiene lengua comprensible. Esta ausencia de origen no es un detalle biográfico menor, es la herida constitutiva que determina toda su psicología posterior. Crecer sin saber quién eres, sin tener el ancla de un nombre propio heredado, sin pertenecer a ninguna historia familiar, produce un tipo particular de ser humano, alguien para quien la identidad no es algo dado, sino algo que debe ser conquistado, construido, arrancado al mundo con las manos desnudas. Este niño no sabe si tiene madre, no sabe si tiene padre, no sabe de qué país viene ni qué sangre lleva. Solo sabe que alguien lo recogió del suelo de una ciudad industrial y lo trajo a un lugar donde tampoco pertenece. La pregunta ¿quién soy?, que atormenta a la mayoría de los seres humanos en algún momento de su vida, para Hickly es una pregunta sin posibilidad de respuesta. No hay archivos que consultar, no hay abuelos que interrogar, no hay tumba de los padres ante la que llorar. Esta herida de origen explica muchas cosas que Nelly lee como maldad o como brutalidad. La intensidad feroz de su apego a Catherine, su incapacidad de dejar ir lo que ama, su determinación de poseer lo que el mundo le ha legado. Un hombre que no sabe dónde viene necesita, con una urgencia particular, saber a dónde pertenece, y para Hickly, Catherine era esa pertenencia. Hay un Hickly que los críticos suelen pasar por alto, el niño silencioso que observa. Cuando llega a Cumbres Borrascosas no habla inglés comprensible o lo habla mal. Esto significa que durante meses, quizás más tiempo, Hickly es un observador puro. Escucha, mira, registra. No puede participar en las conversaciones porque carece de las herramientas lingüísticas, pero puede observar con una atención que la mayoría de los niños no desarrollan porque no la necesitan. Este periodo de observación forzada produce en Hickly algo que persistirá toda su vida: una capacidad extraordinaria para leer a las personas, para entender sus motivaciones reales más allá de lo que dicen, para ver las estructuras de poder que gobiernan las relaciones humanas con una claridad que los que están dentro de esas estructuras no pueden tener. Hickly entiende perfectamente desde muy joven cómo funciona el sistema que lo excluye. Esta comprensión es lo que hace posible su venganza posterior. No es el arrebato ciego de un animal herido, como Nelly la presenta, sino la estrategia calculada y paciente de alguien que ha estudiado el sistema desde fuera durante años y sabe exactamente cómo desmantelarlo desde dentro. La relación de la joven Catherine y Hickly es una plenitud de ser natural andrógina. No es que sean iguales, sino que se complementan hasta formar un todo que ninguno de los dos es por separado. ¿Pero qué significa esto concretamente para Hickly? Significa que Catherine es la primera persona en su vida y posiblemente la única que lo ve sin filtro de lo que él representa socialmente. Para Catherine, Hickly no es el gitano recogido de la calle, no es la amenaza, no es el inferior, es simplemente él, el ser con quien ha crecido, con quien comparte los páramos, con quien duerme en la misma cama, con la naturalidad de los niños que no han aprendido todavía las categorías que el mundo les impondrá. Esta mirada de Catherine sobre Hickly tiene un efecto que quien no lo ha experimentado puede no comprender del todo. Le da existencia real.
No en el sentido físico, obviamente, sino en el sentido más profundo. Ser visto por alguien que te ve sin distorsión, que te reconoce en lo que eres y no en lo que el mundo dice que eres. Es una experiencia constitutiva de la identidad. Es lo que los psicólogos contemporáneos llamarían sintonía. Hickling, con Catherine, es quizá, por primera y única vez en su vida, completamente real. No tiene que defenderse, no tiene que disimular, no tiene que demostrar nada, simplemente es. Esta experiencia de plenitud dura apenas 6 años, desde que llega Hickling hasta la llegada de Frances y la adolescencia rompe en el paraíso. Es sin embargo lo suficiente intensa como para establecer el parámetro con respecto al cual todo lo demás en la vida de Hickling será medido y encontrado deficiente. Para entender a Hickling hay que entender lo que Hitler le hace durante los años de adolescencia, y no solo como acumulación de ofensas, sino como un proyecto sistemático de destrucción de la identidad. Hitler no lo maltrata solo físicamente, lo priva de educación, lo reduce a la condición de sirviente, lo separa de Catherine, y todo esto en el momento más vulnerable, la adolescencia, cuando la identidad está todavía en formación y las heridas son más profundas porque el yo todavía no tiene suficiente grosor como para absorberlas. Lo que Hitler intenta conscientemente o no es exactamente lo que Nelly verá cumplido: convertir a Hickling en el It, en eso que llegó de Liverpool. Retrotraerle a la condición de objeto sin nombre, sin educación, sin posición, sin futuro. Demostrar que lo que el viejo Irsaf trajo a casa fue efectivamente una cosa y no una persona. Y en cierta medida lo consigue. El Hickling que Nelly describe al regreso de Catherine de la granja de los tordos, con la cara y las manos oscurecidas por la suciedad que Nelly lee como conexión inevitable con la naturaleza bruta. Pero lo que esa suciedad representa no es la naturaleza intrínseca de Hickling, es el resultado del programa de degradación sistemática al que Hitler lo ha sometido. Hay ese momento que ya hemos contado en la novela que determina todo lo que sigue y que merece una atención especial porque revela, más que ningún otro, la dimensión trágica de Hickling. Es el momento en el que escucha a Catherine decir que casarse con él la degradaría y se marcha antes de escuchar la segunda parte, donde Catherine dice que él es más yo mismo que yo, que su amor por Hickling es eterno e incondicional. Ya vimos cómo Hickling escucha la primera parte y no escucha la segunda. Esto no es un error narrativo de Brontë, es la estructura central de la tragedia. Hickling construye toda su vida posterior sobre media verdad. Actúa en respuesta a algo que oyó de manera incompleta. La venganza que devasta 2 generaciones, la vida entera que sacrifica a la posesión y a la destrucción, todo ello descansa sobre un malentendido fundamental. Y lo más perturbador es que Catherine tenía razón en las 2 cosas que dijo, tanto en que casarse con él la degradaría socialmente, como en el que él era más ella misma que ella. Ambas verdades coexisten, pero Hickling solo pudo escuchar una. Un ser puramente malvado no habría sufrido con esa escucha rota. Un animal, un demonio, un it, no habría construido toda una vida en torno a esa herida. Solo un ser profundamente humano, con una capacidad para el amor y el dolor que va más allá de lo que su mundo le permite expresar, puede ser destruido de esa manera por media frase escuchada detrás de una silla. Y entonces Hickling desaparece durante 3 años, regresa convertido en un caballero con dinero, porte militar y una presencia que hace a Edgar Linton parecer en comparación casi un muchacho. Nadie sabe qué hizo durante esos 3 años. La novela no lo cuenta. Esa ausencia no es un olvido, sino una decisión.
Esos 3 años no contados son también el espacio donde Hickley se construye a sí mismo, sin testigos, sin la mirada distorsionada de Nelly, sin las categorías de Cumbres Borrascosas o La Granja de los Tordos. Es el único periodo de su vida del que no tenemos narración mediada. Y lo que emerge de esos 3 años es un hombre que ha aprendido a usar el sistema que lo destruyó. Ha aprendido a vestirse, a hablar, a moverse como un caballero. Ha conseguido dinero suficiente para comprar propiedades. Ha desarrollado una paciencia estratégica y una capacidad de planificación a largo plazo que contradicen frontalmente la imagen del animal impulsivo que Nelly presenta. Este Hickley que vuelve es, en cierto sentido, el triunfo del niño silencioso que observaba. Ha estudiado el sistema desde fuera durante años y ahora ha aprendido a imitarlo con suficiente precisión como para penetrarlo. Pero la imitación es siempre consciente de sí misma como imitación. Hickley sabe que está actuando, y esa consciencia irónica es una de sus dimensiones más profundamente humanas. El amor de Hickley por Catherine es el centro absoluto de su ser y es también lo que más radicalmente resiste todas las categorías disponibles para describirlo. No es un amor romántico en el sentido convencional, aunque tenga elementos de eso. No es obsesión patológica, aunque tenga elementos de eso también. No es dependencia, no es posesividad, no es idealización. Es algo que la novela misma no puede nombrar del todo y que quizás solo puede aproximarse diciendo lo que dice Catherine, que Hickley no es el ser que ama, sino el ser que es. Y que Hickley dice lo mismo de ella. No puedo vivir sin mi alma. Esto no es la hipérbole del amor romántico, es una descripción literal de una experiencia psicológica real. Hay personas cuya identidad están tan profundamente entretejidas con otra persona que la pérdida de esa persona no se experimenta como la pérdida de alguien amado, sino como la amputación de parte de su propio ser. Es lo que los psicólogos contemporáneos describirían como una relación que define el yo. Para Hickley, que llegó al mundo sin identidad, sin origen, sin nombre, Catherine fue literalmente la fuente de su existencia como sujeto. Ella lo vio antes de que nadie más pudiera verlo. Le dio los ojos con los que verse a sí mismo. Y cuando la pierde, no solo pierde a la persona amada, pierde la única fuente de reconocimiento que alguna vez tuvo. Lo que Hickley hace después de la muerte de Catherine y que Nelly describe como locura o como brutalidad sobrenatural es en realidad el duelo más intenso y más auténtico de toda la novela. Abre el ataúd de Catherine, le pide al sepulturero que cuando él muera los entierren juntos sin cajón para que la tierra pueda mezclar sus restos. Ve su fantasma durante 18 años. No puede comer en sus últimas semanas de vida. Nelly lee todo esto como evidencia de que Hickley no es humano, de que sus vínculos con el mundo sobrenatural lo sitúan fuera de la categoría de lo humano, de lo normal. Pero lo que estas acciones revelan, si se leen sin el filtro de Nelly, es precisamente lo contrario. Una capacidad para el duelo tan extrema que el mundo físico se le hace insoportable. Una lealtad al amor perdido que persiste más allá de toda lógica de supervivencia. Una incapacidad de resignarse a la pérdida, que es la forma más intensa del amor. No hay nada sobrenatural en esto. Hay algo profundamente, perturbadoramente humano. Como vemos, estamos construyendo un personaje tridimensional. A lo largo de toda la novela, así va apareciendo. Otra cosa es lo que la narradora, Nelly Dean, quiere que nosotros pensemos, que es un monstruo, una cosa, eso. Ahora vamos a ver cómo es la venganza de Hickley. ¿Cómo es este hombre? Cuando Nelly describe la venganza de Hickley, la presenta como el desencadenamiento de fuerzas oscuras, como algo demoníaco, casi irracional. Pero si se analiza con cuidado, esta venganza es todo lo contrario. Es una operación de una precisión que revela una comprensión profunda y sistemática de cómo funciona el poder en su sociedad. Hickley ataca a sus enemigos exactamente donde son más vulnerables.
A Hindley lo destruye usando su alcoholismo y su desesperación. A Edgar lo ataca a través de su hermana Isabella, luego a través de su hija Katy. Convierte Cumbres Borrascosas en su propiedad usando los mecanismos legales del juego y las deudas. Se apodera de la granja de los tordos mediante el matrimonio y la herencia legal. No hay violencia directa, salvo en momentos de provocación extrema. Usa el sistema, usa exactamente las mismas herramientas, las mismas leyes, los mismos mecanismos que el sistema usa contra él. Y lo hace con una paciencia y una visión a largo plazo que requieren una inteligencia excepcional. Esta es la genialidad estratégica, no es la brutalidad de un animal, es la inteligencia fría y calculada de alguien que ha pasado décadas estudiando el mecanismo que quiere destruir. Analicemos ahora el ser espiritual en el personaje de Hickey. Uno de los aspectos más sistemáticamente malinterpretados de Hickey es su relación con el fantasma de Catherine. Nellie, y tras ella la mayoría de los críticos que siguen su perspectiva, lo presenta como una patología, como una incapacidad de aceptar la realidad como superstición primitiva. Hickey siente a Catherine después de muerta, no la ve como un fantasma de película, la siente como cuando notas que hay alguien en una habitación oscura sin verlo. Eso no es locura, es lo que le pasa a mucha gente que ha perdido a alguien muy querido. Siguen sintiéndolo presente, escuchan su voz interior, toman decisiones pensando en esa persona. Los psicólogos lo conocen bien. No es patología, es un duelo profundo. Y cuanto más central era esa persona en tu vida, más real es esa presencia después de la muerte. Catherine era el centro de la identidad de Hickey. Por eso no desaparece cuando muere, sigue ahí. Y él lo siente con la misma certeza con que sientes el cuerpo de alguien en la oscuridad. La última fase de su vida es crucial. En estas últimas semanas, Hickey deja de comer, no porque esté enfermo, sino porque algo dentro de él ha cambiado y no le interesa el mundo de los vivos. Durante décadas se obsesionó con la venganza, con acumular tierras y poder, con destruir las familias que le habían humillado. Pero todo eso no era un fin en sí mismo, era una manera de mantenerse ocupado mientras esperaba algo que nunca llegaba: recuperar a Catherine. Cuando comprende que esa recuperación solo es posible en la muerte, la venganza deja de tener sentido y la abandona, no con tristeza, sino con alivio. Por eso muere con la ventana abierta y la lluvia entrando, con una expresión que Nellie describe como de júbilo, no de sufrimiento. Ha llegado a donde quería llegar. Nellie ve en esa muerte el fin del monstruo que perturbó el orden durante años, pero lo que en realidad está viendo, sin entenderlo, es otra cosa. Es un hombre que lleva 18 años de duelo y que por fin, al morir, vuelve con la única persona que lo hizo sentir completo. Muere igual que murió Catherine, dejando de comer, girándose hacia algo que no está en este mundo. Los dos, al final, se parecen más de lo que nadie quiere admitir. Y ahora, reuniendo todas las dimensiones que los narradores, y Nellie en particular, se esfuerzan en negar o en invisibilizar, el ciclo real que emerge de una lectura activa y crítica es la siguiente. Primero, es un hombre sin origen conocido, cuya herida constitutiva es la ausencia de identidad heredada, lo que lo condena a construir su yo desde cero en un mundo que niega sistemáticamente esa posibilidad. 2. Es un observador extraordinariamente dotado, cuya temprana exclusión del lenguaje lo convirtió en lector de personas y de sistemas de poder, con una precisión que ninguno de los personajes que lo rodean posee. 3. Un amante absoluto, para quien Catherine no era el objeto de su deseo, sino la fuente misma de su existencia como sujeto, con todo lo que eso implica de plenitud cuando están juntos y de devastación cuando se separan. Un estratega inteligente y paciente, cuya venganza no es el arrebato de un animal, sino la operación calculada de alguien que ha comprendido el sistema mejor que sus propios beneficiarios y sabe exactamente cómo usarlo para destruirlo.
5. Un ser con ironía y distancia crítica, que conoce perfectamente la diferencia entre el papel que interpreta y lo que realmente es, y que usa esa distancia como escudo y como arma simultáneamente. 6. Un hombre en duelo permanente, cuya relación con el fantasma de Catherine no es superstición, sino la marca de un amor tan profundo que reorganizó la estructura de su identidad y no puede ser cancelado por la muerte física. 7. Un ser espiritual a su manera, para quien la realidad no se agota en lo visible y lo medible, y cuya apertura a lo que está más allá de las categorías racionales es paradójicamente una de las dimensiones más profundamente humanas de su carácter. Y finalmente, un hombre que elige su propia muerte, no por desesperación, sino por reconocimiento de que lo que buscaba durante 18 años está al alcance y de que para llegar a ello hay que dejar ir todo lo que construyó como sustituto. Nada de esto es la imagen que Nelly nos da. Nada de esto cabe en ese it, en esa cosa, con que ella lo nombra la primera vez que lo ve. Pero todo esto está en la novela, en los márgenes, en los silencios, en las comillas, en las grietas del discurso de quien lo narra, y siempre esperando que alguien lo lea en la dirección opuesta. Ahora vamos a analizar a Catherine. Nelly es la narradora. Su sesgo sobre Catherine es particularmente devastador, porque opera en dos niveles simultáneamente que se refuerzan mutuamente. El primer nivel es un juicio moral explícito. La llama altiva, caprichosa, voluble, obstinada, adjetivos que el lector victoriano absorbía como verdades objetivas. El segundo, un nivel más sutil y más peligroso. Cuando Catherine sufre, Nelly lo llama teatro. Cuando Catherine razona de forma diferente, Nelly lo llama rabieta. Cuando Catherine colapsa mentalmente, Nelly lo despacha como una simulación histérica para llamar la atención. Esta segunda capa de manipulación es la que ha construido durante décadas la imagen popular de Catherine como la heroína romántica caprichosa e irresponsable de los páramos. Limpiar estas capas en ella hará aparecer una persona completamente diferente, más incómoda, más real y más trágica. La única Catherine que escapa completamente al control de Nelly Dean es la que aparece en el diario infantil del capítulo 3, ese cuaderno de anotaciones escrita en los márgenes de libros religiosos de Joseph que el señor Ludwig encuentra por casualidad en la alcoba de Cumbres Borrascosas. Recordemos, ¡qué domingo tan espantoso! Joseph nos ha obligado a estar sentados en silencio 3 horas enteras leyendo sermones sobre la condenación eterna. Hilde está insoportable con Heathcliff. Le ha pegado y le ha prohibido volver a sentarse a comer con nosotros. Frances se ríe. Odiamos este sitio. Heathcliff y yo nos vamos a escapar ahora mismo al páramo, a refugiarnos bajo el brezo, aunque lleva a cántaros. Analizando esta fuente directa, vemos lo siguiente. Primero, Catherine tiene una inteligencia moral precoz y calibrada. Antes de los 12 años ya era capaz de distinguir la injusticia sistemática del maltrato de Heathcliff hacia Heathcliff. No lo normaliza, no lo acepta como el orden natural de las cosas, que es exactamente lo que haría una niña que hubiera asimilado la jerarquía de su clase social. Lo registra como una anomalía que merece ser nombrada. Segundo, su lenguaje en este diario es el de una honestidad radical. El verbo que usa es odiamos, no nos gusta, no estamos algo molestos, sino odiamos. Una niña que escribe así en su diario privado, sin ningún lector imaginado, es una persona con una conexión brutal y sin filtros entre su interior emocional y su capacidad de nombrarlo. Esto no es capricho, es una autenticidad en estado puro. Tercera, y la más importante, la alianza con Heathcliff que describe en este diario no es una situación romántica que nos venden las adaptaciones cinematográficas, es un pacto de supervivencia.
Dos niños que se fugan juntos al páramo bajo la lluvia no están jugando a los amantes, están buscando un territorio físico donde el poder de Hindley y el fanatismo de Joseph no los alcance. Y el páramo para ellos es la única zona autónoma de sus vidas. Ahora veamos. Su primera gran fractura ocurre en el capítulo 6, cuando el perro de los Linton la muerde y se ve obligada a pasar 5 semanas en la granja de los tordos. Nellie nos cuenta este episodio como si fuera un simple accidente pintoresco, pero si miramos lo que realmente sucede desde la perspectiva de Catherine, estamos ante algo de una violencia psicológica extraordinaria. Una niña de 11 o 12 años, criada en la libertad absoluta del páramo, acostumbrada a correr descalza por el brezo, a hablar sin filtros, a sentirse igual en dignidad a cualquier persona que conoce, es arrancada de su entorno y depositada en un mundo radicalmente diferente. Durante 5 semanas no ve a Heathcliff, no sale al páramo, está rodeada de sedas, alfombras, lámparas de cristal y personas que le enseñan, mediante el ejemplo constante y la presión social, pero implacable, cómo debe comportarse una señorita. Los Linton la reciben encantados, la miman, la tratan como a una pequeña reina, y ahí está el mecanismo más sofisticado de la domesticación. No la educan mediante la prohibición, sino mediante el halago. Le enseñan que existe una versión de sí misma que el mundo aprecia mucho más. Una versión con el pelo arreglado, con los modales contenidos, con la voz modulada y las emociones controladas. Cuando Catherine regresa a Cumbres Borrascosas, algo se ha roto ya. Y no es que se haya corrompido, como insinúa Nellie, con su vocabulario de pecado y pureza. Lo que ha sucedido es que Catherine ha descubierto que el mundo tiene 2 idiomas y que el idioma del páramo la condena a una vida de invisibilidad social. Esa escena donde se ríe de las manos sucias de Heathcliff y las compara con los dedos limpios de Edgar Linton es, si la leemos sin la condena moral de Nellie, un momento de una tristeza devastadora. Catherine no está siendo cruel con Heathcliff porque le importe poco. Está siendo cruel con Heathcliff porque acaba de descubrir que el mundo la obliga a elegir y aún no tiene las herramientas emocionales para gestionar esta elección y hacerlo sin herirle. La decisión de casarse con Edgar Linton es el eje central en el que gira toda la tragedia de Catherine, y Nellie Dean ha hecho todo lo posible por presentarla como la prueba definitiva de su egoísmo. Le amo porque es joven, porque es alegre, rico y guapo, y porque me idolatra, y además porque gracias a él me convertiré en la dama más importante de la comarca. Nellie, y con ella la mayoría de los lectores, lee esto como una confesión de superficialidad y cálculo frío, pero hay otra lectura posible, más honesta y más trágica. Catherine tiene 16 o 17 años, vive en una época y en un entorno donde las opciones reales que tiene una mujer sin fortuna son exactamente dos: casarse bien o depender de la caridad de un hermano que la desprecia. Hindley Irsap, su hermano, ha heredado Cumbres Borrascosas y está destruyéndola mediante el alcohol y la negligencia. La única salida viable para Catherine tiene, para no convertirse en otra Nellie Dean, en otra sirvienta perpetua en una casa ajena, es a través del matrimonio con un hombre rico. Pero sobre todo tiene conciencia. Una vez que declara a Nellie que va a casarse con Edgar Linton, ella dice: en mi alma y en mi corazón tengo la absoluta certeza de que estoy actuando mal. Una mujer que sabe que actúa mal y lo hace de todas formas no es una mujer sin moral, es una mujer atrapada entre dos sistemas de valores incompatibles, ninguno de los cuales puede satisfacer completamente. Y viene una de las declaraciones más famosas y más malinterpretadas de toda la novela: yo soy Heathcliff. Generaciones de lectores han leído esta frase como la cúspide del romanticismo más exaltado. Pero si la leemos desde la psicología y desde la lingüística, lo que Catherine está haciendo en este momento es algo mucho más radical y mucho más perturbador. Está rechazando la gramática convencional del amor. El amor, en la tradición occidental, requiere dos sujetos separados: un yo
que ama y un tú que es amado. Catherine está destruyendo esa estructura. Está diciendo que entre ella y Hinckley no hay esa distancia gramatical. Son la misma sustancia expresada en dos cuerpos diferentes. Esto es algo más antiguo, más salvaje y más cercano a los mitos de las cosmologías primitivas, donde el ser humano y la naturaleza no están separados por una frontera clara. Emily Brontë sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando puso esa frase en boca de su personaje. La fractura total la encontramos en el capítulo 12, en el momento donde Nellie Dean comete su mayor crimen interpretativo. Lo llama histeria, lo llama teatro, lo llama una estrategia de Catherine para manipular a su marido. Vamos a desmontarlo con los propios datos del texto. Catherine lleva meses encerrada en la granja de los tordos. Ha tenido que romper toda comunicación con Hinckley por la presión de su marido. Ha intentado genuinamente construir una vida dentro de los límites que le impone el matrimonio y ha fracasado, no porque sea débil o caprichosa, sino porque su arquitectura psicológica es fundamentalmente incompatible con esa vida. Cuando empieza a arrancar las plumas de la almohada y a identificarlas una a una, diciendo que esa es de paloma y aquella de pavo silvestre, no está fingiendo, está experimentando una disociación real. Su mente ha comenzado a desconectarse de la realidad inmediata de la granja para buscar refugio en los paisajes de su infancia, el brezo, los páramos, el viento. ¡Oh, Dios mío! Creí que estaba en casa, creí que estaba acostada en mi alcoba de cumbres borrascosas. Estoy débil, tengo la cabeza aturdida y grité inconscientemente. No digas nada, pero quédate conmigo. Me aterra dormirme, los sueños me horrorizan. Oh, aunque solo estuviera en mi propio lecho, en la vieja casa. Y ese viento sonando en los abetos junto a la ventana, déjame sentirlo, baja derecho del páramo, déjame respirarlo una vez. Y es que la gran pregunta que la crítica ha debatido durante décadas es de si Catherine elige morir o si simplemente muere. Y la respuesta más honesta que el texto permite es que la distinción es irrelevante, porque para Catherine, en el punto al que ha llegado, vivir seguiría siendo morir. Morir de otra manera, más lentamente, con más mentiras. Su muerte en el parto, dando a luz a la nueva Catherine, que heredará sus ojos y algo de su naturaleza indómita, no es el castigo romántico de la mujer que amó mal. Es el resultado lógico de haber intentado durante años habitar simultáneamente dos cuerpos, dos idiomas, dos vidas que se excluían mutuamente. También hay una faceta de Catherine que prácticamente ningún análisis popular aborda y que el texto, leído sin filtros de Nellie, revela con una claridad sorprendente que Catherine Ersap es una mujer políticamente inteligente. No en el sentido maquiavélico de la manipulación fría, que es como Nellie tiende a presentarla, sino en el sentido de que Catherine comprende perfectamente los mecanismos de poder de su entorno y en múltiples ocasiones intenta subvertirlos o negociarlos con una sofisticación que su supuesta irracionalidad, su emoción fría, no debería permitirle si fuera tan simple como Nellie la pinta. Lo encontramos en este diálogo. Es del capítulo 11. «Quédate donde estás, Catherine», dijo, sin ira en la voz, pero con penoso desaliento. «No me voy a quedar. No he venido ni para pelear ni para reconciliarme. Solo quiero saber si después de los acontecimientos de esta tarde piensas continuar tu intimidad con...». Esto se lo dice Edgar. «Ah, por favor», interrumpió la señora, dando una patada en el suelo. «Por favor, no hablemos más de esto. Tu sangre fría es incapaz de calentarse. Tus venas están llenas de agua helada. Las mías están hirviendo y la vista de tal frialdad las pone en danza». «Yo exijo que me dejes en paz», exclamó furiosa Catherine. «Te lo exijo. ¿No ves que apenas puedo tenerme en pie? Edgar, déjame, déjame». Nellie lee esto como una traición de esposa, pero hay otra lectura. Catherine está intentando, de la única manera que conoce, forzar a Edgar a ser real.
Está harta de vivir en una casa donde los conflictos se gestionan con frases educadas y silenciosos decoros. Ha intentado adaptarse a ese mundo y ha descubierto que no puede respirar en él. Cuando ataca la amabilidad de Edgar, no lo hace porque quiera herirle, lo hace porque necesita que alguien en su vida sea tan honesto y tan físico como lo es el páramo, y Edgar, trágicamente, no puede serlo. Esta Catherine, que desafía activamente el decoro de su hogar, no es la Catherine histérica de la lectura superficial. Es una mujer que ha diagnosticado con precisión la falsedad del mundo que la rodea y que se niega hasta el último momento a dejarse domesticar completamente. Ahora observemos la dimensión fantasmal. Aquí es donde el retrato tridimensional de Catherine alcanza su dimensión más extraordinaria y más genuinamente innovadora dentro de la literatura del siglo XIX. Emily Brontë hace algo que ningún autor o autora de su época hizo de manera comparable. No deja que Catherine muera del todo, no en el sentido sobrenatural del cliché gótico con su fantasma de cuento de terror que aparece para asustar, sino en un sentido mucho más sofisticado y mucho más perturbador. Cuando Catherine muere en el capítulo 16, su presencia no desaparece del texto, se transforma, se disuelve en el entorno físico, se convierte en el lenguaje del páramo que solo Hickling sabe leer. Y es que en vida Catherine intentó existir simultáneamente en la Granja de los Tordos y en Cumbres Borrascosas, en el idioma de Edgar y en el idioma de Hickling. El mundo humano no le permitió esa simultaneidad y eso la mató. Pero en la muerte, esa simultaneidad se convierte en su naturaleza permanente. Está en todas partes y a la vez en ninguna. Es el viento y la piedra y el crujido de la madera. Ha encontrado finalmente el único territorio lo suficientemente vasto como para contenerla. Y ahora vamos a analizar un aspecto muy importante, el fundamental de la obra. Catherine y Heathcliff, más allá de aquel amor romántico. Esta es una de las distorsiones más persistentes en la recepción popular de esta novela, que es la de reducir la relación entre Catherine y Hickling como una historia de amor frustrada. Esta reducción es conveniente para las adaptaciones cinematográficas, pero traiciona la complejidad de lo que Brontë construyó. Lo que existe entre ambos es algo más parecido a lo que los griegos llamaban ananké. Necesidad, inevitabilidad, la fuerza que mueve a los planetas y que no pregunta si es buena o mala, si es moral o inmoral. Catherine no ama a Hickling de la manera en que Edgar la ama a ella, con adoración, con ternura, con el deseo de protegerla y hacerla feliz. Catherine y Hickling se reconocen mutuamente de una manera que trasciende la categoría de un amor romántico. Son la misma formación geológica expresada en dos cuerpos, y esa identidad compartida tiene consecuencias terribles para ambos, porque ninguno de los dos puede ser verdaderamente el mismo cuando el otro no está, pero tampoco pueden estar juntos sin que el mundo a su alrededor comience a arder. Y es que el momento más brutal es el del capítulo 15, cuando se ven por última vez antes de la muerte de Catherine. Ojalá pudiera retenerte hasta que estuviéramos los dos muertos. No me importaría lo que sufrieras, no me importan tus sufrimientos. ¿Por qué no habías de sufrir? Yo sufro, me olvidarás, serás feliz cuando yo esté bajo tierra. Dentro de 20 años dirás, esta es la tumba de Catherine Isaac. La amé hace mucho tiempo y me destrozó perderla, pero pasó. He amado a muchas otras desde entonces. Mis hijos me son más queridos que lo que fue ella. Y cuando me muera, no me alegraré de ir hacia ella, lamentaré dejarles a ellos. ¿Dirás eso, Heathcliff? Esto es canibalismo espiritual y es completamente coherente con la lógica interna del personaje. Catherine, que toda su vida ha intentado contener dentro de sí misma dos mundos incompatibles, en el momento de la despedida definitiva quiere hacer exactamente lo mismo con Heathcliff, absorberlo, incorporarlo físicamente para que la separación sea imposible. Al final lo que aparece de Catherine Isaac directamente desde sus propias palabras
sus propios silencios y sus propias acciones, lo que emerge de todo esto no es una heroína romántica de las adaptaciones populares, ni la caprichosa egoísta de la criada narradora. Lo que emerge es mucho más rico y más perturbador. Es una mujer de inteligencia excepcional, que nació con una naturaleza radicalmente incompatible con el mundo que le tocó vivir. Una mujer políticamente lúcida, que entendió perfectamente los mecanismos de opresión de su entorno y que, a diferencia de la mayoría de las mujeres de su época y de su clase, no se autoengañó sobre ellos. Eligió con los ojos abiertos el matrimonio con Edgar, sabiendo que era un acto de violencia contra sí misma. Una mujer ontológicamente fracturada, no por la debilidad, sino por la imposibilidad estructural de pertenecer completamente a ninguno de los dos mundos que la reclamaban. La granja la asfixiaba, las cumbres la empobrecía socialmente. Una mujer cuya tragedia es estrictamente histórica no habría existido de la misma manera en ninguna otra época. Nació en una época, en un momento, donde la libertad del campo chocaba frente a las exigencias que se avecinaban. Y quizá lo más importante de todo, una mujer cuyo legado no termina con su muerte, porque la Catherine que se disuelve en el páramo y que Heathcliff lee en el viento, en las piedras, en el crujido de los espinos, es más libre en su muerte que en ningún momento de su vida. Ha encontrado finalmente el único territorio lo suficientemente grande, lo suficientemente indómito y lo suficientemente ajeno a las leyes de los hombres como para contener su verdadera naturaleza. Eso no es una historia de amor, es una historia de identidad y de libertad. Y Emily Brontë lo sabía exactamente cuando la escribió. Vamos a avanzar. Ahora vamos a tratar la tercera generación, los hijos de los protagonistas diversos. Lo primero que nos encontramos es un laberinto de nombres. Esta segunda parte de la novela funciona como un experimento donde se desarrolla en los últimos años de la época de la regencia. Recordemos que toda esta historia sucede entre 1771 y 1802. Emily Brontë no diseña este árbol genealógico ni sus nombres al azar. Los clona con la intención estructural clara: crear un juego de espejos que demuestra cómo el pasado se repite cuando las almas arrastran las mismas herencias de su entorno. Tenemos las familias Irsaf y Linton. Se entrelazan de tal manera que las palabras y los apellidos pesan muchísimo sobre los hijos de esta segunda mitad del libro. Tenemos a Katy Linton, la joven Katy. Es la hija de Catherine Irsaf y de Edgar Linton. Nace en el capítulo 16, justo en el momento en que su madre fallece. Es prima carnal de los dos muchachos de su generación. Posee una combinación física de ambas familias, pero su registro pulcro, sofisticado y moldeado por las lecturas de la gran biblioteca de su padre la destaca. Luego tenemos a Linton Heathcliff. Es el hijo de Heathcliff que tuvo con Isabella Linton. Por lo tanto, es primo carnal de la joven Katy, por vía materna. Es un muchacho enfermizo y cobarde que utiliza un léxico victimista y un tono de constante queja o chantaje emocional para someter a su voluntad a los demás. Y luego tenemos a Harrington Irsaf. Es el hijo de Hindley Irsaf y de Frances. Nace en el capítulo 8. Es primo carnal de la joven Katy por vía paterna. Debido al aislamiento y al analfabetismo al que es condenado, habla exclusivamente el dialecto vulgar, cortante y cerrado del viejo Joseph. Avancemos un poco más con Linton Heathcliff. Capítulo 23. Este personaje representa el paralelismo inverso de su padre. Heathcliff lo desprecia profundamente
porque ve en él la sangre blanda de los Linton, definiéndolo como una criatura de porcelana. Su función dramática en la obra es servir de títere. Heathcliff le obliga a casarse con la joven Cathy para absorber legalmente sus propiedades antes de que el muchacho muera, consumando la ruina económica de la granja de los Tordos mediante el uso retorcido del derecho de la propiedad. Ahora veamos a Cathy Linton y esa resistencia pacífica que tiene. Capítulo 21. Al principio, la joven Cathy peca de una altivez ingenua cuando visita Cumbres Borrascosas por primera vez y trata a sus habitantes con condescendencia. Sin embargo, a diferencia de su madre, ella posee una estructura mental firme que no se rompe en el delirio cuando llega la adversidad. Al quedarse viuda, despojada de sus bienes y atrapada en la cumbre, Cathy no adopta la violencia ni el silencio. Utiliza los libros y la educación como herramienta para salvarse. Pero ¿qué podemos decir de Arenton Irsaf? Arenton Irsaf es el diseño estructural más perfecto de Emily Brontë. Arenton es bit a bit el reflejo exacto de Heathcliff de pequeño, pero con un destino revolucionario. La autora construyó este personaje aposta adrede para demostrar lo que el villano principal de la obra habría sido si el entorno no le hubiera empujado a la destrucción absoluta. Cuando Hindley muere alcoholizado, Heathcliff toma la custodia del pequeño Arenton para ejecutar una venganza perfecta. Decide hacer con el hijo de su enemigo lo mismo que hicieron con él: privarlo de educación, despojarlo de las palabras de la civilización y convertirlo en un animal de granja. En el capítulo 18, Nellie Dean nos confirma el éxito temporal de este plan al describir a un joven tosco y agresivo. Heathcliff cree haber ganado la partida al reducir al heredero legítimo de Cumbres Borrascosas a un criado analfabeto que apenas sabe articular palabras. A diferencia de Heathcliff, que huyó del páramo para buscar dinero en el exterior y regresar con una máscara culta y calculadora, Arenton permanece en su entorno y experimenta una mutación absoluta gracias a la ayuda de su prima Cathy. Lo vemos en el capítulo 32. En un momento de tranquilidad, mientras Heathcliff se sumerge en su propio colapso mental, Cathy Linton deja de burlarse de la ignorancia de su primo y decide enseñarle a leer. El texto describe este proceso como una reconciliación a través de los signos. La obra que estudiaban estaba llena de preciosos grabados y estos, así como el estar juntos, tenían el suficiente encanto para mantenerlos inmóviles hasta que Joseph llegó a casa. El pobre hombre quedó del todo horrorizado ante el espectáculo de Catherine sentada en el mismo banco que Arenton Irsaf, con la mano apoyada en su hombro, y desconcertado al ver que su favorito toleraba tal proximidad. Le afectó profundamente como para permitirle observación alguna sobre el asunto aquella noche. La intimidad así comenzaba, creció rápidamente, aunque tropezó con interrupciones temporales. Irsaf no se iba a civilizar con un deseo, y mi señorita no era ningún filósofo ni dechado de paciencia, pero como las mentes de ambos tendían a un mismo objetivo, el uno amando y deseando apreciar, el otro amando y deseando ser apreciado, al final se las arreglaron para alcanzarlo. Y vemos también en el capítulo 34 que al aprender a leer, Arenton rompe la maldición de Heathcliff y supera la violencia a la que fue condicionado. Al final de la novela, tras la muerte de su opresor, Arenton Irsaf se convierte en el dueño legítimo de las dos propiedades y se casa con Cathy Linton, sanando la brecha familiar. Esta tercera generación cicatriza la herida de la novela. Arenton abandona el mutismo rencoroso para abrazar un registro de respeto y afecto. Emily Brontë demuestra con este personaje que la tragedia no se soluciona con las armas ni con las leyes de propiedad, sino devolviéndole la palabra y la dignidad a un niño que había sido condenado a la ignorancia. La naturaleza
va a ser un personaje fundamental en toda la obra. En Cumbres Borrascosas, los páramos de Yorkshire funcionan como un personaje con vida propia, un ser vivo indómito que respira, que ruge, aísla y moldea la psicología de los habitantes de la historia. Emily Brontë, influenciada por el romanticismo tardío, eleva el paisaje a la categoría de fuerza motriz de la trama, dotándolo de una semántica y un peso específicos que condicionan cada línea del diálogo. Y es que la naturaleza de la novela cambia drásticamente de significado dependiendo de la voz que filtre, lo que demuestra su complejidad como elemento vivo. En Lookbook. En el capítulo 1, el urbanita Lookbook mira el paisaje desde una distancia estética y cómoda. Lo describe con adjetivos idílicos propios de quien no conoce el peligro del invierno rural. Desde luego, es hermosa esta región. No creo que hubiera podido elegir en toda Inglaterra un sitio tan apartado por completo del bullicio social. Un paraíso perfecto para misántropos. El señor Hickey y yo somos la pareja ideal para repartirnos la desolación entre nosotros. Un tipo extraordinario. Pero ahora llega la bofetada del entorno. Capítulo 2. Sin embargo, el páramo responde de inmediato de forma violenta. En su segunda visita a la naturaleza, se revuelve contra su mirada ingenua y Lupo se ve obligado a registrar una realidad fonética y física hostil. La tarde de ayer empezó con frío y niebla. Tenía medio pensado pasarla junto al fuego en mi estudio, en lugar de andar por los brezos y el barro hasta Cumbres Borrascosas. Sin embargo, al subir después de comer, como entre las 12 y la 1, porque el ama de llave es una matrona que tomé de la casa como una parte más del mobiliario, no pudo y no quiso comprender mi demanda de que me sirviera a las 5. Luego veremos el filtro de Nelly Dean. Para ella, la naturaleza es práctica y determinista. En el capítulo 22, asocia el clima directamente con los estados de salud y los ciclos de la vida de las familias. Llegó al fin el verano y el principio del otoño. Había pasado San Miguel, pero la cosecha fue tardía aquel año y algunos de nuestros campos estaban aún sin segar. El señor Linton y su hija salían con frecuencia a pasear entre los segadores. El día que acarrearon las últimas gavillas, se quedaron hasta el atardecer, y como la noche era fría y húmeda, mi amo cogió un fuerte catarro que se le agarró tenazmente los pulmones y le retuvo en casa todo el invierno, casi sin interrupción. Y otro ejemplo, también en el mismo capítulo. Una tarde de octubre o principios de noviembre, una tarde fresca y lluviosa, cuando el césped y los caminos crujían con la humedad y las hojas marchitas y el frío cielo azul estaba medio oculto por las nubes, oscuras masas grises que subían rápidamente por el oeste, presagiando abundante lluvia, pedí a mi señorita que renunciara a su paseo porque estaba segura de que tendríamos chaparrones. Y es que para los protagonistas, la naturaleza no es algo exterior que se mira por la ventana, ellos mismos están hechos de la misma materia que el páramo. Capítulo 9. Catherine Ersaf. En su célebre confesión, Catherine no recurre al vocabulario de los sentimientos abstractos para definir su amor, recurre a la geología y a los elementos primordiales. Mi amor por Linton es como el follaje de los bosques. El tiempo lo cambiará, lo sé muy bien, como el invierno cambia los árboles. Mi amor por Hickey se asemeja a las eternas rocas de las profundidades, una fuente de escaso placer visible, pero necesario. Ahora vamos a ver a Hickey, en el capítulo 16, y su personificación de la tormenta. Tras la muerte de Catherine, el entorno físico absorbe su dolor. Hickey no reza en la iglesia, invoca los elementos de la cumbre para que canalicen su desesperación. ¡Que despierten los tormentos!, gritó con terrible vehemencia, dando una patada en el suelo y gimiendo en el súbito paroxismo de pasión incontrolable. Vaya, ha mentido hasta el final. ¿Dónde está? No allí, no en el cielo, no muerta. ¿Dónde? Oh, dijiste que no te importaban mis sufrimientos. Yo no rezaré más que una oración y la repetiré hasta que la lengua se me entumezca. Catherine Irsan, que no descanses mientras yo viva. Dijiste que yo te había matado. Prosígueme entonces.
Los muertos persiguen a sus asesinos, según creo. Sé que hay fantasmas que vagan por la tierra. Quédate siempre conmigo en cualquier forma, vuélveme loco, pero no me dejes en este abismo donde no puedo encontrarte. Oh Dios, es indecible, no puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma. Entonces encontramos un paralelismo en la tercera generación. Bronte utiliza las preferencias climáticas de los hijos para mostrar el contraste de sus almas. La joven Katy Linton le describe a Nellie cómo sería su día perfecto comparado con el de su primo Linton Hickley. Una vez, sin embargo, estuvimos a punto de pelearnos. Dijo que la manera más agradable de pasar un cálido día de julio era estar tumbado de la mañana a la noche sobre una ladera de brezos en medio de los páramos, con las abejas zumbando soñolientas entre las flores, las alondras cantando en lo alto y un cielo azul y sol reluciente resplandeciendo imperturbable y sin nubes. Esa es una idea más completa de la felicidad celestial. La mía era mecerse en un árbol verde lleno de susurros, con el viento del oeste soplando y brillantes nubes blancas volando presurosas por encima. Y no solo alondras, sino también tordos, mirlos, pardillos y cucos, haciendo brotar su música por todos los lados. Y los páramos viéndose a lo lejos, recortados por frescos y umbrosos sotos. Pero muy cerca de ellos, grandes oleadas de hierba alta, ondulándose como las olas por la brisa, y los bosques y aguas cantarinas, y el mundo entero despierto y loco de alegría. Él quería que todo yaciera en un éxtasis de paz. Yo quería que todo chispeara y danzara en un glorioso jubileo. Y es que para comprender la genialidad revolucionaria de la autora hay que comparar cómo usaba ella la naturaleza frente a cómo lo hacían los demás escritores y escritoras de mediados del siglo XIX. Los autores del romanticismo y del realismo de la época, desde Mary Shelley en Frankenstein hasta las propias hermanas de Emily, Charlotte, con Jane Eyre y Anne con Agnes Grey, utilizaban un recurso literario que el crítico John Ruskin bautizó como falacia patética. Consistía en hacer que la naturaleza imitara de forma artificial los sentimientos de los personajes. Si el protagonista estaba triste, llovía. Si estaba feliz, salía el sol. La naturaleza era el espejo sumiso del ser humano. Emily Brontë le da la vuelta por completo a este recurso y crea algo totalmente nuevo. En Cumbres Borrascosas, el páramo no se adapta a las emociones de los personajes. Al revés, la naturaleza es la que moldea y deforma a los seres humanos. Los Irsas son duros, ásperos y violentos porque se han criado bajo el azote del viento de Cumbres Borrascosas. Los Linton son débiles, pálidos y delicados porque han crecido en el fondo del valle, protegidos en el invernadero de la granja de los tordos. El paisaje es una fuerza genética y social de la que nadie puede escapar. En la novela gótica o romántica tradicional, las tormentas se usaban para señalar el castigo divino o la maldad del villano. En la obra de Brontë, la tormenta es amoral. No castiga a los malos ni premia a los buenos. Cuando estalla la ventisca en el capítulo 9, castiga por igual a la inocente Catherine que busca a Hickley y al viejo Joseph que reza en la cocina. La naturaleza tiene sus propias leyes salvajes, ajenas por completo a la moral cristiana o al decoro. El ejemplo más claro de esta desconexión total entre el sufrimiento humano y el clima ocurre la mañana en que Isabella Linton logra escapar de Cumbres Borrascosas justo después de haber presenciado cómo Hickley y Hindley se destrozaban a golpes en la cocina. Ella huye ensangrentada, aterrorizada y con el alma rota, pero el páramo no la compadece, la recibe con una hostilidad climática ciega y desalmada. Nellie Dean describe las condiciones en las que Isabella llegó corriendo a la granja de los tordos, dejando claro que el temporal no entiende de lágrimas humanas. Aquel viernes fue el último día bueno en un mes. Por la tarde el tiempo cambió. El viento ya no sopló del sur sino del noroeste y trajo lluvias primero y granizo y nieve después.
A la mañana siguiente era difícil imaginar que habíamos tenido 3 semanas de verano. Las prímulas y flores de azafrán estaban ocultas bajo invernales montones de nieve. Las alondras callaban y las hojas tiernas de los árboles primerizos estaban marchitas y ennegrecidas. Y triste, gélida y lúgubre discurrió aquella mañana. Mi amo no salió de su habitación. Yo tomé posesión de la solitaria salita convertida en cuarto para los niños. Y allí estaba yo sentada, con aquella muñeca llorona de niña en mis rodillas, meciéndola de un lado a otro y mirando, mientras tanto, los copos de nieve que seguían cayendo se amontonaban en la ventana sin cortinas, cuando se abrió la puerta y una persona entró sin aliento y riéndose. Mi ira fue mayor que mi asombro durante un instante. Supuse que era una de las criadas y grité. La intrusa era la señora Hickley. No estaba ciertamente en situación como para reírse. El pelo le caía por los hombros chorreando agua y nieve. Mirad el comportamiento del clima, totalmente ajena al hecho de que los hombres se estén desangrando, las mujeres huyan gritando. La naturaleza no es un espejo de la tragedia, es un rodillo físico. El viento no ruge para acompañar el enfado de Hickley, ruge porque es invierno en la montaña. Bronte demuestra su invocación, despoja el paisaje de cualquier sentimiento. La ventisca congela la piel de Isabela no por maldad, sino porque el hielo no sabe de piedad. Los personajes de la obra no son los amos del paisaje, son hormigas intentando no morir congeladas en un territorio que existía mucho antes que ellos y que seguirá allí cuando todos se hayan podrido bajo el brezo. La innovación definitiva llega en la última página del libro. En el capítulo 34, Ludwig camina bajo un cielo de verano hacia las tumbas de Catherine y Hickley y describe el entorno con una paz sobrecogedora. Busqué y pronto descubrí las 3 lápidas en la ladera junto al páramo. La del medio gris y medio enterrada en los brezos. Solo la de Edgar Linton armonizaba con el césped y el musgo que crecía al pie. La de Hickley estaba aún desnuda. Me demoré en torno a ellas bajo aquel cielo benigno. Contemplé las mariposas revoloteando entre brezos y campánulas. Escuché la suave brisa que soplaba por la hierba y me pregunté cómo nadie podía imaginar sueños inquietos a los que duermen bajo una tierra tan serena. Emily Brontë no usó el paisaje como un adorno literario. Logró que la naturaleza fuera el principio y el fin de la novela. Al eliminar el control humano sobre el entorno, demostró que las pasiones de Hickley y Catherine no eran pecados sociales, sino fuerzas de la tierra tan incontrolables como el propio viento del norte de Yorkshire. Vayamos a analizar en Cumbres Borrascosas la arquitectura y el espacio geográfico que no van a ser meros fondos ornamentales. Emily Brontë edifica una estructura geométrica perfecta, dual y polarizante, que divide el universo de la novela en 2 fuerzas magnéticas irreconciliables: Cumbres Borrascosas y La Granja de los Tordos. La gran innovación estilística de la autora radica en cómo describe estas 2 propiedades. A diferencia de los novelistas góticos y románticos de su época, que abusaban de un lenguaje excesivo y de una acumulación asfixiante de adjetivos para pintar un escenario, Brontë prefiere la acción, los verbos y el movimiento. El espacio no se contempla estáticamente, se experimenta, se choca contra él y se sufre. Las casas se revelan a través de lo que hacen sus habitantes y de cómo los cuerpos interactúan con la madera, la piedra y las puertas. Cumbres Borrascosas se sitúa en la cima de la montaña, expuesta a los elementos. Lingüísticamente su descripción se construye mediante verbos de resistencia, choque y encierro. Es un espacio cerrado que repele el exterior. Capítulo 1. Nada más llegar, el diario de Ludwig registra la arquitectura no mediante florituras, sino analizando cómo el edificio se defiende del clima. Los verbos de acción dominan el texto. Cumbres Borrascosas es el nombre de la morada del señor Hickley,
Borrascosas es un adjetivo muy relevante a nivel local que describe la perturbación atmosférica a que está expuesto el lugar en tiempo de tormenta. Allá arriba deben de tener desde luego una ventilación pura y vigorizante en todo momento. Se puede adivinar la fuerza del viento norte soplando sobre los contornos por la excesiva inclinación de unos cuantos abetos enanos al final de la casa y por una fila de esqueléticos espinos, todos ellos estirando sus miembros en una sola dirección, como mendigando la luz del sol. Afortunadamente, el arquitecto tuvo la precaución de construirla sólida. Las angostas ventanas están profundamente encajadas en el muro y las esquinas protegidas por grandes salientes de piedra. En el capítulo 3, cuando Ludwig pernocta allí, la casa deja de ser un edificio y se convierte en una trampa de madera y clavos. La alcoba armario donde duerme se describe a través de acciones físicas, un espacio donde los verbos transmitirán el encierro. Todo el mobiliario consistía en una silla, un armario y una gran caja de roble con unas aberturas cuadradas en la parte arriba parecidas a ventanillas de coche. Acercándome a aquel artefacto, miré dentro y vi que era una rara especie de cama antigua, convenientemente diseñada para subrayar la necesidad de cada miembro de la familia que tuviera una habitación propia. De hecho, formaba un pequeño gabinete y la repisa de la ventana a la que estaba adosado le servía de mesa. Descorrí los tableros laterales, entré con mi luz, los corrí de nuevo y me sentí seguro contra la vigilancia de Hickley y de todos los demás. Y de nuevo lo encontramos en el capítulo 13. En la carta que Isabella envía a Nelly Dean, y en un fragmento, describe cómo está la casa. Había una alfombra buena, pero con el dibujo borrado por el polvo, una chimenea con adornos de papel que se caían a pedazos, una hermosa cama de madera de roble con amplias cortinas rojas de tela cara y corte moderno, pero que habían sufrido un evidente maltrato. Las cenefas colgaban en festones, arrancadas de sus arillas, y la barra de hierro que la sujetaba estaba arqueada por un lado, haciendo que las cortinas se arrastraran por el suelo. Las sillas también estaban estropeadas, muchas considerablemente, y profundas muescas deformaban las tablas de las paredes. Ahora vayamos a la Granja de los Tordos. La Granja de los Tordos está situada en el valle, protegida por los árboles. Representa la civilización burguesa, el orden institucional y el lujo. Sin embargo, Emily Brontë no la describe como un paraíso, sino como un espacio artificial que aprisiona o excluye mediante fronteras físicas, verjas, cristales, alfombras. Veamos en el capítulo 6, la irrupción de Hickley y Catherine. La primera vez que vemos el interior de la Granja de los Tordos es a través de los ojos de dos niños que miran desde fuera colgados en una ventana. La descripción avanza mediante verbos de observación y contraste luminoso. Corrimos desde lo alto de las cumbres hasta la finca sin parar, Catherine completamente derrotada en la carrera porque iba descalza. Mañana tendrás que ir a buscar los zapatos a la ciénaga. Nos metimos por un seto roto, subimos a tientas por el sendero y nos plantamos en un macizo de flores bajo la ventana del salón. La luz venía de allí. No había cerrado las contraventanas y las cortinas estaban solo medio corridas. Los dos podíamos mirar dentro, puestos de pie en el zócalo y agarrándonos en el alféizar, y vimos una espléndida habitación alfombrada en rojo, sillas y mesas cubiertas de rojo y un techo blanquísimo ribeteado de oro, con una cascada de gotas de cristal colgando de cadenas de plata desde el centro y titilando con finas velitas. Analizando las pruebas del texto, el observador detecta que Emily Brontë utiliza las dos casas como un mecanismo de balanza morfosintáctica. En Cumbres Borrascosas se asocia a verbos de resistencia, de impacto y de encierro. Soplar, golpear, atrancar, crujir, deslizar. Sus materiales son la piedra, el roble, el hierro, el fuego. Este que quema, pero que no alumbra. Es la casa del instinto georgiano, donde los personajes actúan sin decoro. En la Granja de los Tordos se edifica sobre verbos de contemplación, exclusión y fragilidad. Mirar, reflejar, resguardar, llorar, romper. Sus materiales son el cristal, el terciopelo, la alfombra y la luz plateada. Es el invernadero
anticipado victoriano, donde los personajes se protegen del mundo real, pero se vuelven débiles y mezquinos. Brontë aleja su literatura del lenguaje excesivo de una época decimonónica, porque comprende que el espacio se define por las fuerzas que chocan en él. No necesita adjetivar una silla como siniestra o un salón como opulento, le basta con mostrar que en cumbres borrascosas las sillas se rompen contra la pared por un ataque de ira, y que en la granja las alfombras se manchan de fango cuando la realidad del páramo viola su frontera. La estructura dual queda fijada mediante pruebas físicas, despojando al relato de cualquier juicio subjetivo. Bien, una vez desarmado el esqueleto físico del libro, sus voces entre comillas, sus silencios y la arquitectura polarizada de las casas, el análisis clínico nos obliga a dar un salto hacia adelante. No basta con saber cómo está construida la máquina del relato. Ahora debemos entender por qué produce tanta violencia. La psicología patológica de la novela no es una fantasía gótica ni un brote de locura espontánea. Los traumas que hemos detectado en la letra tienen una raíz histórica muy profunda. Al analizar la procedencia y el linaje de Hickling, Emily Brontë deja de ser una cronista de los páramos para convertirse en una observadora. La autora utiliza esta historia para realizar una denuncia directa de las mayores vergüenzas sociales del Imperio Británico durante la época de la Regencia: la exclusión, el racismo institucionalizado y los cimientos económicos del colonialismo. A finales del siglo XVIII, el periodo georgiano y de la Regencia, en el que se enmarca cronológicamente la trama, entre 1771 y 1802, el Imperio Británico cimentaba su riqueza mundial en el comercio colonial. Liverpool era el puerto más importante del mundo en el tráfico transatlántico de esclavos y en la importación de mercancías de las colonias. Sus calles y muelles eran un hervidero de marineros extranjeros, inmigrantes desposeídos, niños huérfanos de diversas etnias y personas traídas a la fuerza. Eran el desecho humano del motor económico imperial. Al situar el origen de Hickling en ese punto geográfico exacto, Brontë no elige una ciudad al azar. Está introduciendo en la aristocracia terrateniente de Yorkshire un recordatorio vivo, físico y descalzo de la brutalidad colonial e imperial británica. Un error habitual al leer la obra es intentar ponerle una etiqueta fija al origen de Hickling. La realidad es mucho más sutil. Emily Brontë construye su procedencia mediante una ambigüedad léxica totalmente deliberada. En ningún momento del texto se nos dice de forma cerrada si el niño es negro, indio, gitano o mestizo. Solo sabemos que es oscuro. Esta falta de definición exacta no es un descuido de la autora, es una decisión política y lingüísticamente brillante. Al mantener su etnicidad en el misterio, Brontë consigue dos efectos inmediatos en la mente del lector. Al no tener una raza fija, Hickling se convierte en un espejo donde los personajes de la casa proyectan sus propios miedos coloniales. Como la palabra exacta de su origen está vacía, cada uno la rellena con el insulto que le resulta más cómodo. Para Nelly es un gitano, para el viejo Linton es un lascar indio o un náufrago americano. La ambigüedad demuestra que a la sociedad de la Regencia no le importaba la verdad del otro, sino meterlo a la fuerza en el saco de lo peligroso y lo incivilizado. Si Hickling tuviera una procedencia cerrada, la denuncia social de la novela quedaría limitada a un solo caso geográfico. Al dejar su linaje en el aire, Brontë eleva al personaje a la categoría de intruso universal. Representa a cualquier ser humano despojado de sus raíces y de su idioma por la maquinaria del Imperio Británico. Su falta de apellido y su jerga incomprensible son la prueba de que el sistema colonial prefiere dejar al subalterno en un limbo lingüístico antes que reconocerle una identidad legítima.
Emily Brontë construye el origen de Hickling mediante una calculada ambigüedad léxica, pero deja pistas explícitas en boca de los personajes que demuestran que a los ojos de los Yrsa y de los Linton, él es el otro, racializado, un intruso colonial. En el capítulo 4, el viejo Yrsa regresa de su viaje a pie y desenvuelve el fardo que trae en los brazos. La descripción de Nelly Dean es puramente física y despoja al niño de identidad familiar o lingüística. Nos amontonamos a su alrededor y por encima de la cabeza de la señorita Cathy pude entrever a un niño sucio, andrajoso y de pelo negro, lo bastante crecido como para andar y hablar. Es más, por su cara parecía mayor que Catherine, pero cuando se puso de pie no hizo más que mirar a su alrededor y repetir una y otra vez una especie de jerga que nadie entendía. Yo estaba asustada y la señora Irsan estuvo a punto de echarlo de casa. El amo intentó explicar lo sucedido, pero realmente estaba medio muerto de cansancio, y todo lo que yo pude sacar en claro entre las reprimendas de la señora fue una historia de haberlo visto muerto de hambre, sin techo y prácticamente mudo en las calles de Liverpool, donde lo recogió y preguntó por su dueño. Inmediatamente, en el mismo capítulo, la casa responde categorizando no como a un huérfano inglés, sino como una criatura de otra raza. La propia Nelly Dean reconoce el prejuicio y la segregación inicial a través del léxico. Se puso hecha una furia la señora Yrsa y le preguntó al amo cómo se le ocurría traer a aquel mocoso gitano cuando tenía a sus propios hijos que alimentar y defender. ¿Qué pensaba hacer con él y si se había vuelto loco? Bueno, el resultado fue que mi señora se calmó a regañadientes y el señor Yrsa me dijo que le lavara, le diera ropa limpia y le dejara dormir con los niños. Yo no tuve mayor juicio y lo puse en el rellano de la escalera, esperando que a la mañana siguiente se habría ido. Más adelante, cuando Hickling interactúa con la familia Linton en la granja de los tordos, el lenguaje de estos últimos revela cómo la sociedad utilizaba el sesgo racial para justificar la exclusión social, la deshumanización y el maltrato psicológico. Ocurre en el capítulo 6, cuando el perro de los Linton ataca a la primera Catherine y los criados detienen a Hickling. La descripción del viejo señor Linton es un catálogo de prejuicios coloniales de la época georgiana. Oh, Mary, querida, escucha. No te asustes, no es más que un niño, aunque al canalla se le ve la maldad en el rostro. ¿No sería aún bien para el país ahorcarle de una vez antes de que nos revele quién es por sus actos y no solo por su catadura? ¿Pero quién es este? ¿De dónde ha sacado este compañero? Apuesto a que es aquella extraña adquisición que mi difunto vecino hizo en su viaje a Liverpool, un pequeño lascar o un náufrago americano o español. Un niño malo de todas formas y del todo inadecuado para una casa decente. Más adelante en el capítulo 7, Hickling es plenamente consciente de que su color de piel y su fisionomía lo condenan a la exclusión. En un momento de vulnerabilidad le confiesa a Nelly Dean su deseo frustrado de asimilación, utilizando un vocabulario que compara directamente su físico con el de su rival, Edgar Linton. Pero Nelly, si yo le derribara 20 veces, eso no le haría a él menos guapo y a mí más. Me gustaría tener el pelo rubio y la piel blanca y vestir y comportarme con él y tener la posibilidad de llegar a ser tan rico como lo será él. Al analizar estas pruebas desde la neutralidad, el analista detecta el engranaje psicológico que Brontë denuncia. Al traer a un niño de tez oscura en los muelles de Liverpool y meterlo en una familia de terratenientes, Brontë obliga a la aristocracia rural a convivir con el resultado de sus propias vergüenzas imperiales. La crueldad posterior de Hickling no nace de una maldad genética o de una tara mística por ser extranjero, nace como respuesta defensiva a una sociedad que desde el primer día lo despojó del nombre. Solo recibe el nombre de un hijo muerto, de los Yrsa, negándole un apellido, de idioma, jerga incomprensible y de espacio legítimo, el hueco de la escalera. Brontë demuestra que la única forma que tiene el marginado para sobrevivir en un sistema es asimilar el idioma del opresor, hacerse rico fuera y regresar para destruir la estructura usando sus propias leyes de propiedad.
Heathcliff es la encarnación del trauma colonial británico. Su piel oscura y su procedencia desconocida son las marcas físicas de una denuncia que Brontë dejó grabada en el texto. La violencia que los Irsaf y los Linton sembraron en el niño huérfano de Liverpool es la misma violencia que cosecharán multiplicada cuando el adulto regrese a reclamar sus cabezas. Ahora vamos a analizar la psicología de esta historia sin caer en adornos. El voyeurismo y la mecánica de la destrucción, traición y dureza moral. Para ello hay que fijarse en el medio que la autora elige para enseñárnosla: el voyeurismo. Emily Brontë coloca al principio del libro al señor Lodbrok, un hombre de ciudad que llega a alquilar la granja de los tordos en 1801. Este personaje se comporta como el típico observador curioso de la burguesía. Viaja al norte considerándose un explorador refinado que viene a estudiar el comportamiento de la gente del campo, mirándolos desde arriba. A través de los ojos de este intermediario, la obra nos mete en una intimidad que no nos pertenece. Lodbrok es el encargado de abrir los diarios ajenos y de pedirle a la sirvienta que le desvele los trapos sucios de los vecinos mientras guarda cama. Una vez que se activa esta mirada, el relato deja ver sus verdaderos ejes: la traición de los personajes y una convivencia basada en la hostilidad constante. El libro se aparta de las historias amables de la época para mostrar un ambiente donde los personajes resultan hoscos e incómodos para quien busca un entretenimiento ligero. El detonante es la deslealtad de Catherine. El conflicto de la obra se pone en marcha por una decisión concreta: la elección de Catherine Irsaf de buscar el ascenso social a través del matrimonio, dejando de lado su vínculo con Heathcliff. Este hecho altera el equilibrio entre las dos casas y da paso a un largo historial de rencores económicos y personales. Y aquí tenemos la prueba del cambio del trato. A partir del capítulo 7, antes de que se produzca la famosa charla del capítulo 9, la autora ya deja ver cómo Catherine empieza a cambiar su comportamiento al regresar de su primera estancia con los Linton. Este fragmento muestra el contraste entre los dos amigos. «Vaya, qué aspecto más negro y enfadado tienes. Y qué raro y adusto. Pero es porque estoy acostumbrada a Edgar e Isabella Linton. Bueno, Heathcliff, ¿te has olvidado de mí?» Tenía cierta razón para hacer esa pregunta, porque la vergüenza y el orgullo le ensombrecían doblemente el semblante y lo mantenían paralizado. «Dale la mano, Heathcliff», dijo el señor Irsaf condescendiente. «Por una vez está permitido». «No quiero», replicó el muchacho recobrando al fin el habla. «No consentiré que se rían de mí. No lo aguantaré». Y se hubiera marchado del círculo, pero Cathy le cogió de nuevo. «No pretendía reírme de ti», dijo ella. «No pude evitarlo, Heathcliff. Dame la mano, al menos. ¿Por qué estás enfadado?» «Solo era que tenías un aspecto raro. Si te lavas la cara y te peinas, estarás muy bien. Pero estás tan sucio». Miró con inquietud aquellos dedos morenos que tenía entre los suyos y también su vestido, que se temía que no había ganado ningún adorno en contacto con el de él. «No tenías por qué tocarme», respondió él, siguiendo su mirada y retirando bruscamente la mano. «Estaré tan sucio como me dé la gana. Me gusta estar sucio y lo estaré». Y diciendo eso salió precipitadamente de la habitación, con la cabeza por delante, entre el regocijo de los amos y la seria confusión de Catherine, que no acababa de comprender que sus observaciones hubieran podido producir tal explosión de mal genio. Análisis del hecho. Aquí se marca la distancia que empieza a haber entre Catherine y Heathcliff. Se introduce en la casa una jerarquía basada en la apariencia y la finura de la ciudad. Esta actitud abre una brecha en la psicología de Heathcliff que durará años.
También tenemos la agresividad física y verbal de la convivencia. La novela presenta un grado de violencia explícita que chocaba con las costumbres literarias de mediados del siglo XIX. Salvo los pasajes del tramo final donde los hijos intentan convivir a través de los libros, los personajes se tratan con un desprecio crudo y directo. En el capítulo 17 tenemos una agresión física directa. Tras la huida de Isabela, se describe un enfrentamiento en la cocina de Cumbres Borrascosas que se detalla sin paños calientes. La pistola se disparó y la navaja, al saltar hacia atrás, se cerró sobre la muñeca de su dueño. Hickly la arrancó por la fuerza, desgarrando la carne al sacarla, y la metió chorreando en el bolsillo. Luego cogió una piedra, rompió la división de las dos ventanas y saltó adentro. Su adversario había caído sin sentido por el exceso de dolor y la pérdida de sangre que brotaba de una arteria o una vena grande. El rufián le pateó, pisoteó y golpeó la cabeza contra las losas, sujetándome con una mano, mientras tanto, para evitar que llamara a Joseph. Hizo un sacrificio sobrehumano para abstenerse de rematarle del todo, pero quedándose sin aliento, desistió al fin y arrastró el cuerpo, aparentemente exánime, hasta el escaño. Allí arrancó una manga de la chaqueta de Irsa y le vendó la herida con brutal rudeza, escupiendo y maldiciendo durante la operación con la misma energía que la había pateado antes. Al quedar libre, no perdí el tiempo en ir a buscar al viejo criado, quien, comprendiendo gradualmente el objeto de mi apresurado relato, corrió escaleras abajo, jadeando según descendía los escalones de dos en dos. Pero la dureza no solo aparece en los golpes, sino en las intenciones declaradas sobre los cuerpos y las propiedades de los muertos. Aquí aparece en el capítulo 29. Hickly le cuenta a Nellie lo que hizo en el cementerio con el ataúd de Catherine. Se volvió bruscamente hacia el fuego y continuó con lo que, a falta de una palabra mejor, llamaré sonrisa. Te contaré lo que hice ayer. Mandé al sepulturero que estaba cavando la fosa de Edgar que quitara la tierra del ataúd de ella, y lo abrí. Pensé por un momento que me quedaría allí cuando volví a ver su rostro. Es el suyo aún. Le costó mucho trabajo hacer que me moviera, pero dijo que se alteraría si le daba el aire, así que arranqué un lateral del ataúd y lo volví a tapar. No el del lado de Edgar, maldito sea, ese quisiera que estuviera soldado con plomo. Soborné al sepulturero para que quiten también el lado del mío cuando me entierren. Así lo harán, y entonces cuando Linton se acerque a nosotros, no sabrá quién es quién. Fue usted malvado, señor Hickly, exclamé. ¿No le dio vergüenza perturbar a los muertos? No perturbé a nadie, Nellie, y me di un pequeño consuelo. Ahora estaré mucho más cómodo y vosotros tendréis más posibilidades de mantenerme bajo tierra cuando esté allí. ¿Perturbarla? No. Ella me ha perturbado a mí día y noche durante 18 años, sin cesar, despiadadamente, hasta anoche. Y anoche quedé tranquilo. Soñé que dormía mi último sueño junto a esa durmiente, con el corazón parado y la mejilla helada contra la suya. Bien, al mirar los datos del texto de manera neutra, se observan las siguientes realidades. Primero, un efecto dominó. La decisión de Catherine desata una cadena de represalias. Hickly responde utilizando el dinero, los contratos de propiedad y el aislamiento de los hijos para devolver el daño recibido. Las acciones de unos se convierten en el castigo de los otros. 2. Falta de personajes amables. La autora no incluye figuras ejemplares ni héroes bondadosos. Desde las maldiciones del viejo Joseph hasta la debilidad manipuladora de Linton Hickly, las conductas son ásperas y egoístas. La historia no busca complacer las expectativas morales de los lectores, sino exponer los resultados de la venganza en una comunidad aislada.
El desenlace final queda abierto a la interpretación de cada uno sobre si representa un cierre pacífico o simplemente el final de un ciclo biológico en el páramo. Ahora vamos a observar un aspecto muy particular, el magnetismo del páramo, ese aislamiento y ese bucle de retorno. Una vez comprendido el trasfondo social y el origen de los personajes, el análisis debe centrarse en una de las fuerzas psicológicas más perturbadoras de la historia, la imposibilidad de escapar. Las propiedades de Cumbres Borrascosas y la Granja de los Tordos funcionan como una trampa física y mental. A lo largo del relato, los personajes parecen atrapados en un bucle sin salida. Geográficamente, nada les impide marcharse. Tienen dinero, caballos y caminos abiertos hacia las grandes ciudades de Inglaterra. Sin embargo, no se van, y aquellos que logran romper el cordón umbilical en algún momento terminan regresando tarde o temprano. Existe un embrujo, una atadura psicológica con la tierra, esta que anula la voluntad de las personas. Tenemos el regreso de Heathcliff. El primer gran ejemplo de este magnetismo lo protagoniza el propio Heathcliff. Tras escuchar a medias la conversación sobre su inferioridad social, huye de las Cumbres. Pasa 3 años fuera, un tiempo en el que logra ganar dinero, adquirir cultura y transformarse físicamente. El mundo entero estaba a su disposición para empezar una vida nueva lejos de sus maltratadores, pero el imán del páramo le obliga a volver al mismo escenario donde fue humillado. La prueba la tenemos en el capítulo 10. Nelly Dean describe el impacto de ver aparecer de nuevo a Heathcliff en el jardín de la Granja de los Tordos. «Nelly, ¿eres tú?». Era una voz profunda, con un tono extraño, pero había algo en la manera de pronunciar mi nombre que me sonaba familiar. Me volví con temor para ver quién hablaba, pues las puertas estaban cerradas y no había visto a nadie al acercarse a los escalones. Algo se movió en el porche y al acercarse distinguí un hombre alto, vestido con ropa oscura, de rostro y pelo morenos. Estaba apoyado en la pared y tenía la mano puesta en el picaporte como si intentara abrirla. ¿Quién puede ser?, pensé. ¿El señor Irsaf? Oh, no, la voz no es la suya. «He estado esperando 1 hora», continuó mientras yo le miraba, «y durante ese tiempo todo ha estado tan callado como la muerte. No me atreví a entrar. ¿No me conoces? Mira, no soy un extraño». Un rayo de luz iluminó sus facciones. Tenía las mejillas cetrinas y medio cubiertas de negras patillas, las cejas caídas, los ojos hundidos y raros. Recordé los ojos. «¿Cómo?», grité dudando si considerarlo un visitante de este mundo y alcé las manos asombrada. «¿Cómo? ¿Ha vuelto usted? ¿Es usted realmente, de verdad?». «Sí, Heathcliff», respondió él levantando la vista a las ventanas que reflejaban una veintena de lunas brillantes, pero no mostraban luz del interior. «¿Están en casa? ¿Dónde está ella? Nelly, ¿no estás contenta? No tienes por qué inquietarte tanto. ¿Está ella aquí? Habla. Quiero hablar con ella, con tu señora. Vete a decirle que una persona de Gimmerton desea verla». En aquel momento, iluminado de lleno por el fuego y la luz de las velas, me asombró más que nunca contemplar la transformación de Heathcliff. Se había convertido en un hombre alto, atlético, bien formado, al lado del cual mi amo parecía muy delgado y como adolescente. Su erguido porte sugería la idea de que había estado en el ejército. Su semblante tenía la expresión más madura y mayor firmeza de facciones que el del señor Linton. Parecía inteligente y no conservaba huellas de su antigua degradación. Una ferocidad a medio civilizar se ocultaba aún en las abatidas cejas y en el oscuro fuego que rebosaban los ojos, pero estaba contenida y sus modales eran incluso dignos, desprovistos de rudeza,
aunque demasiado rígidos para ser elegantes. La sorpresa de mi amo igualó o sobrepasó la mía. Estuvo durante un minuto sin saber cómo dirigirse al mozo de labranza, como le había llamado. Hickley dejó caer su delgada mano y se le quedó mirando fríamente hasta que se decidió a hablar. Análisis del hecho. El texto demuestra que los 3 años de libertad y riqueza no sirvieron para desvincular a Hickley del territorio. El viaje exterior fue un mero trámite para conseguir armas financieras. Su mente nunca abandonó la cumbre. El páramo actúa como el único espacio donde su existencia tiene un sentido, obligándole a regresar para consumar su obsesión. Luego tenemos el caso de Isabella Linton, el error del regreso. Isabella Linton es el personaje que más sufre la atracción engañosa de las cumbres. Ella vive cómodamente en el valle, que se siente atraída por el misterio huraño de la montaña. Consigue escapar tras casarse con Heathcliff, pero incluso cuando sufre el peor de los maltratos, su correspondencia demuestra que sigue ligada mentalmente al territorio, hasta que la violencia física la expulsa definitivamente. Esto lo vemos en el capítulo 13, que confiesa el encierro voluntario. Primero, el vínculo mental con el valle, expresado desde el propio territorio hostil. Aquí lo vemos en el siguiente párrafo. De la carta de Isabella que manda a Nelly. Mi corazón se volvió a la granja de los tordos a las 24 horas de haberla dejado, y allí está en este momento, lleno de cálidos sentimientos hacia él y hacia Catherine, pero no puedo seguirlo. Estas palabras están subrayadas. El subrayado que Emily Brontë conserva como gesto tipográfico es la expresión más precisa de la escisión. La conciencia está en el valle, el cuerpo no puede salir de la montaña, no hay ambigüedad, es el nudo mismo de la idea. 2. La rareza de la carta como síntoma. Nelly lo advierte antes de leerla. A los 15 días recibí una larga carta que consideré rara por proceder de la pluma de una recién casada que acababa de concluir su luna de miel. La propia Nelly detecta la anomalía. Una recién casada no debería escribir así. La carta no es comunicación ordinaria, es un acto compulsivo de revinculación con el mundo perdido. Isabella reconstruye epistolarmente la granja porque no puede regresar físicamente a ella. 3. El regreso epistolar en lugar de la huida real. El ruego que cierra el primer bloque de la carta. Cuando vengas a verme, porque tienes que venir muy pronto, Helen, no me escribas, pero ven y tráeme algo de parte de Edgar. En lugar de pedirle que la saque de Cumbres, Isabella pide que el mundo de la granja se desplace hasta ella. Es la lógica inversa del escape. No sale, espera que el exterior la alcance. La carta opera como cordón umbilical, no como instrumento de liberación. 4. La asfixia del territorio. Había buscado refugio en Cumbres Borrascosas casi con alegría, porque así me aseguraba no tener que vivir sola con él. Pero él conocía a las gentes entre las que veníamos a vivir y no temía su intromisión. Este pasaje da la clave de la trampa. Isabella creyó que el territorio montañoso la protegería porque habría testigos, otras presencias. Descubre que Heathcliff domina ese espacio por completo. La montaña, que parecía refugio, es la cámara misma de la asfixia. Y 5. El reconocimiento del error sin ruptura. El cierre de la carta. Le odio, soy muy desgraciada, he sido idiota. Cuidado con decir ni una sola palabra de todo esto en la granja. Te esperaré todos los días. No me defraudes. Aquí está la paradoja más densa. Isabella ya sabe que se ha equivocado. Formula el error con claridad brutal. He sido idiota, pero a continuación pide que nadie en la granja se entere, es decir, bloquea activamente cualquier posibilidad de rescate externo. Y termina diciendo, te esperaré, lo que confirma que sigue instalada en las Cumbres esperando.
La violencia física aún no ha llegado al límite que la expulsará definitivamente, por eso la carta cierra en espera y no en fuga. También lo tenemos en la segunda generación. Este bucle se repite de manera casi idéntica con los hijos. La joven Cathy Linton crece escuchando advertencias sobre el peligro de subir a las cumbres y su padre le prohíbe terminantemente acercarse a los límites del páramo. Sin embargo, hay una curiosidad física casi biológica que la empuja hacia arriba de forma sistemática. Es en el capítulo 21. «Oh, un poco más lejos, solo un poco más lejos, Helen», era continuamente su respuesta. «Sube aquella loma, pasa aquella ladera, y cuando llegues al otro lado habré hecho que los pájaros levanten el vuelo». Pero había tantas lomas y laderas que subir y que pasar. Las consecuencias fueron inmediatas. Estaba a 2 millas más cerca de Cumbres Borrascosas que de su propia casa. Cathy no decide ir a las cumbres, su cuerpo la lleva a la loma y a la loma con un pretexto, las perdices, que nunca existió como objetivo real. Nellie constata el resultado cuando ya no tiene remedio. El movimiento ascendente no pasa por la voluntad, es anterior a ella. Y es que el páramo no es solo tierra, es un imán genético. Los personajes de la segunda generación no pueden evitar repetir los caminos de sus padres porque están condicionados por el propio relieve del terreno. El aislamiento del entorno rural intensifica las obsesiones individuales, transformando el paisaje en una prisión psicológica de la que nadie se marcha del todo sin dejar su cordón umbilical enterrado en el brezo. Y lo tenemos sobre todo en el magnetismo de la historia, el contagio del chisme en Lodbrok, Nellie y el propio lector. Este magnetismo del páramo no se queda solo en el suelo o en los personajes principales, se contagia directamente a las personas que nos están contando la historia y a nosotros mismos. Eli Brontë utiliza el relato como si fuera una trampa que atrapa a todo el que se acerca a ella. Se produce un fenómeno psicológico muy curioso. Las personas que están en contacto con el drama familiar de las cumbres caen en una especie de adicción por saber más, una necesidad de hablar y de escuchar que no se detiene ante los horrores que se van descubriendo. El señor Lodbrok llega a Yorkshire huyendo del ruido del mundo, buscando tranquilidad. Sin embargo, en cuanto pone un pie en Cumbres Borrascosas y presiente que allí hay secretos oscuros, su mente burguesa queda completamente atrapada. A pesar de que pasa una noche de pesadilla y cae gravemente enfermo, su diario demuestra que la historia de su casero se convierte en su única obsesión en mitad de la cama del enfermo. Lo vemos en el capítulo 4. Yo, que había decidido mantenerme apartado de todo trato social y que daba gracias a mi buena estrella porque al fin había dado con un lugar casi inaccesible, yo, pobre diablo, después de luchar hasta el atardecer contra el aburrimiento y la soledad, me vi obligado a arriar bandera. Ese arriar bandera es la rendición. Lodbrok no elige quedarse a escuchar. Capitula. El vocabulario militar subraya que ha perdido una batalla contra su propia curiosidad. En el segundo pasaje lo remata. Tengo la sensación de que no dormiré si me voy a la cama, así que sea buena y quédese a charlar una hora. Y el tercero cierra el círculo. Está enfermo con fiebre, pero el cuerpo no le importa. Tenía la cabeza ardiendo y el resto del cuerpo helado, excitado hasta el extremo del desvarío. Esto me hacía sentirme no incómodo, sino más bien temeroso de las graves consecuencias que los incidentes de ayer y de hoy pudieran tener. Ahí está todo. Buscaba aislamiento, cae enfermo y aún así la historia del casero es lo único que le mantiene despierto. El páramo ya le tiene atrapado. Y de nuevo lo tenemos con Nellie Dean. El papel de Nellie Dean en este bucle es todavía más revelador. Ella ha visto morir a sus amos, ha presenciado maltratos infantiles, secuestros e insultos brutales. Sin embargo, cuando se sienta a contarle todo este historial de desgracias a su nuevo jefe,
Nunca se quiebra, no llora, no frena en la narración para recuperarse del dolor y jamás cambia su tono sereno por la angustia de los recuerdos. Disfruta en el fondo de la importancia de ser la dueña absoluta del relato. Así aparece en el capítulo 7. El más preciso está al final de este, cuando Nelly finge que debería detenerse. Pero señor Ludwig, se me olvida que estas historias no pueden divertirle. Me molesta pensar cómo habré podido estar hablando tanto. Es una falsa modestia. Acaba de narrar venganzas, maltratos y humillaciones con toda calma, y la frase no expresa remordimiento real, sino el gesto ritual de quien sabe perfectamente que le pedirán que continúe. Y en efecto, cuando Ludwig insiste, ella no necesita más de medio segundo para aceptar. El reloj da las 11. Ella lo menciona, él lo ignora, y entonces viene la frase que lo revela todo. Ciertamente, me considero una persona equilibrada y razonable, y no precisamente por vivir entre montañas, sino por haberme impuesto una severa disciplina que me ha enseñado a tener juicio, y luego he leído más de lo que se puede usted imaginar, señor Ludwig. Ahí está. Nelly no es la criada que cuenta lo que sabe. Es alguien que se autodefine como lectora, como persona cultivada, como observadora superior. La narración no es un servicio que presta, es la prueba de su propia inteligencia. Y el detalle más revelador de todo el capítulo es este, cuando acaba de escuchar a un niño planear su venganza con frialdad absoluta y su respuesta es la siguiente. «¡Qué vergüenza, Heathcliff!», le dije yo, «solo Dios castiga a los malos». Una sola frase, sin pausa, sin horror, sin que la voz se le quiebre. Y sigue contando. Y por fin está el lector atrapado. El horror fascina. Por último, este contagio llega de manera inevitable a la persona que tiene el libro entre las manos. Emily Brontë diseñó la novela de tal forma que el lector experimenta la misma adicción morbosa que Ludwig. Presenciamos palizas, desentierros de tumbas, crueldades psicológicas inaceptables, pero nos resulta imposible cerrar el libro. La prueba de ello lo tenemos en el capítulo 29, cuando Heathcliff le relata a Nelly cómo abrió la tumba de Catherine. El texto genera una atmósfera tan densa que el lector se ve obligado a avanzar. El pasaje es este. Mandé al sepulturero que estaba cavando la fosa de Edgar que quitara la tierra del ataúd de ella y lo abrió. Pensé por un momento que me quedaría allí cuando volví a ver su rostro. Es el suyo aún. Le costó mucho trabajo hacer que me moviera, pero dijo que se alteraría si le daba el aire, así que arranqué un lateral del ataúd y lo volví a tapar. Y su continuación inmediata, donde Heathcliff narra la noche que intentó desenterrarla él mismo. Cogí una azada del cobertizo de las herramientas y empecé a cavar con todas mis fuerzas. Raspó el ataúd. Me puse a trabajar con las manos. La madera empezó a crujir por los tornillos. El mecanismo narrativo está en la reacción de Nelly, que es exactamente la del lector. El señor Heathcliff hizo una pausa y se secó la frente. Se dirigía a mí solo a medias y yo guardaba silencio. No me gustaba oírle hablar. Ahí está la trampa. Nelly no quiere escuchar, pero no interrumpe. El lector no quiere seguir, pero no cierra el libro. Emily Brontë lo dice en 3 palabras y en el silencio que las rodea. Y es que la agresividad vulgar de la historia, en lugar de hacernos soltar la obra por un rechazo moral, activa en nosotros una curiosidad primitiva. Brontë nos demuestra que los seres humanos tenemos una atracción natural hacia el abismo de los demás. Queremos ver hasta dónde llegará la destrucción de los Irshad, atrapados en el mismo bucle lingüístico y mental que mantiene a Ludwig pegado a las sábanas escuchando a su criada. Hasta muy pronto. Os espero.